Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Café Psicoanalítico y ahora nos acompañan aquí. Hola, buenas tardes, mi nombre es Octavio, bienvenidos al café. Hola, buenas tardes, yo soy Domingo, feliz Día del Niño. Feliz día. Feliz Día del Niño y de la Niña, muy bien. Total. Ahí teníamos esa discusión la otra vez de nada más del niño. Nosotros no tenemos feliz día del hombre. Niño, ¿sí? del niño, ¿sí? No, ni necesitamos. Nosotros nos festejamos todo el año. Tú quieres exactamente, no hay problema. Así es, del niño interior, como dicen. Sí. Bueno, ahorita vemos el chat. Bueno, ahí toca el segundo programa de la niñez y ahora con respecto a casos de psicosis y neurosis, pues, y otras patologías, fobias a nivel de los niños, que también los niños se enferman, ¿no? ¿Qué tienen ahí primero? Bueno, yo creo que primero sería importante tratar de descifrar cómo diagnosticar una psicosis o una neurosis en un niño. Entre más va creciendo el niño, va a ser más fácil detectarlo, pero suponiendo que esté muy pequeño, que esté en los primeros meses, sí sería muy difícil encontrar la psicosis. ¿Por qué? Porque en ese momento el niño todavía no se estructura bien. Entonces, la sesión pasada ya habíamos comentado que hay ciertas características en el niño, por ejemplo en la manera de ver, en la manera de responder a las sonrisas, en la manera de responder a los estímulos. Es como vamos a ir detectando si el niño va creciendo adecuadamente. Bueno, hoy presentamos a lo mejor más casos que la semana pasada, la otra lo estamos abordando más breve, pero esta parte de diagnosticar al niño y también el planteamiento importante de cómo decirle al niño pues que está enfermo también, ¿verdad? Es otro de los puntos a considerar. Ahorita estábamos checando algunos textos y uno de estos empieza así, diciendo cómo le explicarías a un niño que está enfermo. Suponiendo que lo está, y ahora la otra cuestión que podría ser cuando ya están enfermos, cómo explicarles lo que es la sanidad. Entonces, desde los dos puntos, como que para dar un concepto en sí de cualquier cosa es difícil, pero ahora de la enfermedad como tal o de estar saludable en sí también, cómo explicárselos, ¿no? Y en este caso, pues bueno, ya metiéndonos a algún caso, ya sea de psicosis o de neurosis, pues nos vamos a encontrar también con este problema. Uno, para diagnosticarlo, como dices, es difícil, entre más temprano como que puede confundirte con comportamientos que sean propios de esa etapa y decir, bueno, a lo mejor se le pasa, ¿no? Pero cuando no es así, después cómo abordar y incluso si es necesario dar la explicación, cómo lo harías. Entonces, hoy tenemos un programa interesante por esta cuestión de que veremos algunos casos, pero también preguntas que a lo mejor no tomamos mucho en cuenta o que no se nos ocurre. Más temprano platicaba con alguien más y decía, bueno, el explicar así como tal, decía, la enfermedad es algo que a lo mejor no se da nunca, por decir, estás enfermo o ves un bebé llorando, como ahorita que hablas de etapas tempranas, y esa desesperación, ¿no? de sentirse mal o sentirse diferente a lo mejor a como se había sentido, y ya es un punto que, pues sí, como no hay palabra, a lo mejor no te va a expresar tanta agonía, pero sin embargo la tiene, y bueno, ya aquí veremos poco a poco ese avance, ¿no? Algo importante sería ver cómo va desarrollándose su lenguaje. ¿Por qué? Porque es una de las principales características de un niño que empieza con psicosis. El momento en que empieza a retardarse su desarrollo del lenguaje, puede decirnos que no se está apegando tanto a la realidad y la realidad traería el lenguaje. Bueno, sí, de cómo decirle a los niños de que están enfermos. Digámoslo así, que el propio niño sabe que no está bien, que tiene síntomas y tiene cosas que le producen dolor o angustia, y eso ya es, bueno, algo característico, signo de que el niño está mal y que el niño sabe que está mal porque tiene angustia, ¿no? Un niño normal, por decirlo así, es un niño que es feliz y que no le preocupa nada, ¿no? A fin de cuentas, de que hace todas sus actividades normales y comunes. Pero ya un niño que tiene angustias, que tiene síntomas, tanto sean neuróticos como psicóticos, entonces sí se puede decir de que ya el mismo niño sabe que algo está mal y necesita ayuda, ¿no? Eso no, digamos, es más difícil como decirlo, pero el niño ya lo sabe al fin de cuentas, ¿no? Que está mal. A lo mejor es un punto más neurótico cuando también llegas a acostumbrarte a la enfermedad, ¿no? Ya no solo hablando del niño, sino en la etapa adulta o en esta etapa a lo mejor del joven también.
hay un punto en el que por un periodo a lo mejor muy largo te sentiste enfermo y pareciera que te acostumbras y dices, bueno, ahora como lo normal es estar enfermo. Y pues también es otra, a lo mejor en esta parte sí más neurótica, porque como dice ahorita el doctor, pues sí, el mismo niño al demostrar, no precisamente con el lenguaje hablado, que Domingo ya decía, esto es más apegado a la realidad y sería un punto para diferenciar de psicosis, pero sí con su mismo lenguaje corporal, con los síntomas que vaya a percibir, depende de cuál enfermedad, ahí se va a ver que pues en realidad no se siente cómodo con eso. El punto es que después pareciera por esta exposición a la enfermedad, como si ya lo asimilaras, ¿no? Y frase que a lo mejor alguna vez dijimos aquí en otros casos, que ya hasta la toman señoras diciendo la cruz que te tocó cargar, entonces es como acostumbrarte a la enfermedad y pues en realidad no es como lo debido. También podemos decir que es un poco más sano que el niño tenga pesadillas a que tenga alucinaciones, que el niño esté inventando cosas que no existen afuera, que sabemos que también puede ser parte de su fantasía, pero ya cuando le están generando angustia, pues ya no va a ser algo de fantasía. Sí, normalmente se fantasea con algo que no es como dañino, ¿no? Que sí, puedes inventar cosas y demás, pero sin embargo no es nada que te vaya a perturbar tu tranquilidad, a la diferencia de una pesadilla. Entonces, como dices, si va a haber una fantasía, pues que sea una fantasía a lo mejor, entre comillas, sana, ¿no? Una fantasía que no cause más allá del rato del juego, a lo mejor. Y en cambio, cuando ya la fantasía no solo angustia a los demás, sino que angustia a la misma persona que está fantaseando, ahí a lo mejor es más psicótico, de que ya está rompiendo el punto de realidad, ¿no? Digamos, de los casos importantes o famosos que tenemos a nivel de las neurosis, pues está el caso de Freud, de Juanito, pues una fobia, pues digamos las características, el caso de Arpad, de Ferenczi, que es una neurosis infantil, el caso de esta Klein, que es el caso Dick, y el caso, déjame ver dónde está, el de Bettelheim, que son el de Joy, esos son dos casos de autismo. El caso de, a ver, de aquí ya está. El caso de Dolto, que tiene la niña del espejo, y bueno, también un adolescente, el caso Dominique, que son también ya casos psicóticos como tal, eso sí. Y el caso, esos son psicosis, y el caso de la pequeña Pigle que tienes ahí, de Winnicott, ese sería un caso de síntomas psicóticos, ¿no? Una niña normal que se empieza a tener síntomas psicóticos y que se está convirtiendo en una psicótica, ¿no? Serían los casos importantes. Estos casos, si los quieren checar, los pueden conseguir por apartado cada uno, pero también están en este libro de los más famosos casos de psicosis de Juan David Nacio. Entonces, para el público que no escuche y si quieren empezar a leer, pues también, ¿verdad? Los más mejores casos. Los más famosos casos. Es un título algo extraño, a mí también me pareció así cuando lo conseguí, pero sí, los más famosos casos de psicosis de Juan David Nacio. Entonces ese libro, y vienen todos estos casos que les mencionamos, o igual hay libros que lo consideran como tal el caso, entonces también vienen aparte. También si lo quieren comprar aparte, también aparte. Bueno, ¿vas a decir algo de...? Pues podríamos comenzar primero, si quieren, por las neurosis, ¿no? Para llevar más o menos un orden. Habrá una definición como tal, así que pudiéramos decir, de neurosis. Pues algunas veces se le conoce como el enfermo del amor, ¿no? Porque hay una petición siempre de amor hacia el otro, y eso es lo que duele, una frustración por no poder amar o por no ser amado. Y ya depende de la etapa donde este amor es el que haga falta. Sí, neurosis. Digamos que la neurosis, bueno, aunque digamos muy técnicamente es un conflicto amoroso, pero se puede decir que hay un conflicto con el objeto amado, ¿no? Entonces hay algo que genera problemas, que genera síntomas, esta relación con esta persona, o por lo regular pues una persona que va a generar o la pareja o lo que ustedes quieran, que va a generar síntomas, ¿no? De la psicosis se considera de que son síntomas relacionados con una angustia que la sienten como amenazante al yo, y por esa razón son tan fuertes pues las angustias psicóticas. De las neurosis se dividen en tres, lo que son la histeria, la obsesión y la fobia, ¿no? Ahí están esas tres presentes. Aquí abrí la nota que por eso se considera la neurosis,
como, bueno, a nivel de estadística, que también se supone que hay más neuróticos, pues también se lo considera la normalidad, ¿no? A la neurosis, porque muchas veces así como que no sabes dónde encuadrar a una persona, o si alguien se quiere decir, bueno, yo en cuál estructura estoy, podríamos considerar que la normalidad es la neurosis. Claro que la neurosis puede llegar a varios extremos, y como lo veremos hoy en algunos casos, y ya habiendo tomado esta pausa para explicarlo, pues se irá entendiendo poco a poco cómo la psicosis pues en realidad es algo completamente diferente, y sin embargo aún así hoy los casos que vemos infantilmente los ataca por igual, ¿no? Tanto neurosis y psicosis. Bueno, la invitación para que vayan dejando sus comentarios. Ahorita ya checaremos el chat en un ratito. Que otra vez vuelva. Saludos, comentarios y preguntas. Aquí está, Betty Rubio dice, a ver. No, esa es la de Felicia, creo que no es para nosotros. A ver. Dice Betty Rubio, linda tarde, niños grandes. Ay, niños grandes. Gracias. El profe Octavio y Domingo, un gusto escucharlo. Está bien, Betty, muy bien. Ahí saludos también. Qué bueno que estás escuchando. A la niña grande de Betty. Excelente tema, un gusto escucharlo. Nos dice, la niña del espejo también es psicosis. Sí, también es psicosis, totalmente. Digamos, ahí se pudiera decir lo que pasa en la niña del espejo de este adulto. Es, digamos, ya es una niña normal que termina en una esquizofrenia como tal, pero es lo que se le evitó a esta Pigle para que no llegara a ese caso, y digamos, por la buena intervención de este Winnicott ya a su momento, se evitó la esquizofrenia en la niña, ¿no? En la niña del espejo no se pudo evitar el quiebre como tal, pero sí se pudo mejorar pues funcionalmente, pero sí vino el quiebre, ¿no? Con ella. Entonces sí es un caso de psicosis como tal. ¿Ibas a decir bueno, algo? Recordando ahorita lo de la fobia, ya que habíamos mencionado, la fobia va a alejar del incesto precisamente. Entonces, o más bien de un vínculo incestuoso, una unión entre la madre y el hijo que no debería de seguir conforme va creciendo el niño. O sea, se tiene que romper ese vínculo para que el niño se vaya individualizando. Entonces, la fobia es un miedo que lo va a alejar de eso. Y entonces, atrás de un miedo siempre va a haber algo que se desea, ya lo hemos mencionado también otras veces. En el caso, por ejemplo, de Hans, es un miedo a un caballo. En este caso lo vinculaba con el padre. ¿Por qué? Porque había un miedo y un deseo al mismo tiempo al padre. Uh-huh. Y los síntomas, digamos, de este Hans, del pequeño Juanito, eran, digamos, un miedo a los caballos, un miedo a salir a la calle, pues, porque pensaba que lo iban a morder, y digamos, una cosa, un objeto común y corriente se le tiene miedo, ¿no? Se produce angustia. Entonces, eso es algo característico de una fobia. Cualquier cosa X que antes no se le tenía miedo, ahora empieza que sí, y produce angustia. Sí, es la parte interesante, checar cuándo ya es fobia, ¿no? Porque pues miedos puede haber varios, e incluso se juega con eso, decir como que le tengo miedo a esto y a esto, pero el punto es cuando ese miedo llega a un punto tan elevado que pues paraliza otros efectos de tu vida diaria, ¿no? En este caso, como dicen, ya incluso salir a la calle le provocaba un miedo que muchas veces también se considera en el psicoanálisis. Bueno, hay otros autores que lo mencionan como esta angustia, y cuando se explicaba la angustia era algo difícil de conceptualizar, porque decían, bueno, ¿cómo es ese miedo? Que es cuando todavía no te pasa nada. Se supone o se supondría que el miedo vendría casi a la par de la acción que te está provocando malestar, ¿no? En este caso, digamos, la mordida es a la que se le tiene miedo, pues a lo mejor si ves, no sé, un animal o una persona que está junto a ti, y ahí sí consideras que te va a morder, ¿no? O te está amenazando, ahí vendría el miedo, como que sería algo que casi va al mismo tiempo. Pero sin embargo, cuando se explicaba la angustia en sí, muchos autores decían, es que nos era difícil decirle a alguien más que es angustia, porque si es algo que todavía no pasa, y sin embargo ya tienes ese miedo. Entonces desde ahí era como ya muy apegado a la fobia, que estaba paralizando otras cuestiones de tu vida cuando todavía no era realidad. Entonces sí era como aunque aquí abordamos el caso de neurosis, era un punto en el que estaba la fantasía presente, de me va a pasar algo, ¿no? Totalmente, digamos, aunque todavía no pasaba, pero se estaba seguro que iba a pasar, y por eso es la angustia, ¿no? Como tal. Otra característica de la fobia sería que es un miedo irracional, y que incluso el hecho de escuchar, por ejemplo, en este niño un caballo, o ver una imagen de un caballo, o que hablaran de un caballo, ya le iba a originar esta fobia, el miedo. A diferencia de un miedo normal, a menos que te enfrentes a esas situaciones, cuando va a venir ese miedo como para intentar huir.
Sí, en este caso también nos suena algo extraño que así, ¿no? Como tal, ver una fotografía, pues era algo que a lo mejor él podía ser frecuente, o que alguien estuviera platicando, pues ahí que ya te provoque miedo, y a lo mejor ya cada uno de los que nos está escuchando hoy pues verá que hay casos así, ¿no? Que se asustan mucho con algo y que todavía no está presente, y es algo como a veces que se repite, o que le digas a lo mejor no sé, mira tal animal, no sé, jugando, y ya viene esa angustia, ¿no? Y sin estar ahí presente, o que tú sabes que no puede estar. Entonces es como más o menos para darle explicación que no nada más son estos casos, sino que también en la vida diaria puede pasar. Sí, totalmente. Manda saludos Mimi, los saludos. Saludos para Mimi. Muy bien. Bueno, ¿vas a hablar de Pigle? Sí, okay. Me gustaría seguir ahora con un caso, digamos, intermedio, que sí es neurótica, pero ya empieza a tener síntomas psicóticos. Uh-huh. Es una niña que la llamaban The Beagle, la atiende Winnicott, cuando ella tenía apenas 2 años y 4 meses. Cuando era muy pequeña, cuando tenía apenas 9 meses, nace su hermanita, y a partir de ahí la niña empieza a cambiar. Era muy afectuosa con su padre, dice la mamá que tenía un gran cariño, que se decía que era como un sustituto de la mamá. Desde el principio se ve como que la mamá aparentemente no le ponía tanta atención, pero entonces encuentra un buen vínculo con el papá. Uh-huh. A raíz de que ya nace la niña se pone se pone irritada, se pone deprimida, y entonces la llevan por primera vez con Winnicott. Algo también interesante en este caso es que nada más hay 16 sesiones durante más o menos 4 años. Así que se escribían por cartas para tratar de seguir en contacto, y cada vez que se podía volvían a acudir con Winnicott. Y digamos que también se pudo ayudar a esta niña porque los papás ya tenían algo de conocimiento de psicoterapia. No sé bien si eran psicoanalistas, pero digamos que ya tenían algo de experiencia, entonces trataron de irle ayudando. Y bueno, esas terapias no son tan seguidas o con una continuidad como a lo mejor debería, pero sin embargo por la época también, y pues en esta cuestión del lugar, ¿no? Creo que estaban ahí a nivel de distancia lejos, entonces pues no se podía dar una terapia a lo mejor ya sea semanal o algo más frecuente, que ahí vemos que nada fueron 16 entre 4 años, pues son muy pocas terapias en sí, a lo mejor cada 2 meses, cada 3 meses, y aquí el otro punto para seguir la terapia pues era que los padres ayudaban, como dices, entonces ya con los conocimientos previos que tenían, y pues en esta correspondencia era donde se trató de trabajar a Pigle como tal. Ella tenía varias fantasías, una de esas era que le tenía miedo a la mamá negra, y también después decía que ella era una niña negra y todo se volvía negro, y conforme va pasando el tiempo Winnicott se da cuenta de que lo negro era lo que no conocía o lo que no podía ver, entonces era todo lo que se alejaba o lo que la frustraba se volvía negro, o sea malo. Uh-huh. Y ya hemos también hablado mucho de eso en otras ocasiones. Y aquí recordar algunos programas como empezamos con eso de los cuentos de hadas y todos esos significados, pues es algo muy presente, ¿no? Esta oscuridad, y que lo asemejamos a veces con el bosque, a veces también con, bueno, ahorita que ya se va a hablar un poco como esta diferenciación en la madre, lo abordábamos a lo desconocido. Entonces hoy damos algunos puntos de programas que ya hemos pasado, pero ahora en referencia en sí a estos casos. Muy bien, digamos, los niños también pueden alucinar y pueden delirar, pues no solamente es de los adultos. El niño, como apenas está formando su psiquismo, está muy, digamos, acaba de salir de una estructura psicótica, de la estructura psicótica, y por lo tanto puede tener varias regresiones y sintomatizar como si fuera un psicótico como tal, ¿no? Como lo conocemos de adulto, y más los niños pues tienen esa facilidad porque están muy cercanos a esa estructura psicótica. Entonces en este caso de Pigle, el que tenga esas alucinaciones de la mamá negra o del Babacar, que lo refiere ella, digamos, suena a fantasía, más sin embargo una característica de la fantasía y de la alucinación es que la fantasía no produce angustia, no hay mayor problema, uh-huh. Y la alucinación sí, ¿no? Entonces no se puede considerar que sea solamente fantasía que está inventando la niña, porque no puede controlar esa fantasía, y ya estamos hablando de una alucinación y le produce mucha angustia, ¿no?
Es el punto, yo creo, importante de cuando la llevan a terapia, ¿no? Esta angustia que la ven muy presente en la niña, o ya por a lo mejor más tiempo del que no tendría esa angustia, porque hace referencia a lo que decía Domingo al principio del programa. Es difícil diagnosticar a una edad temprana. ¿Por qué? Porque es como muy propenso a que en ese tiempo estén pues inventando cosas y es parte de su juego y demás. Entonces, imaginémonos a esta niña de 2 años con 4 meses, pues podría ser algo frecuente que en su discurso habitual esté mencionando cosas que no existen, ¿no? A lo mejor por un tiempo rechazo a la madre y decir que la madre es negra y después ella misma decirse, pero el punto donde ya se consideraría como para ir a terapia es que la angustia está más presente de lo que se supone está su tranquilidad. Totalmente. Y digamos, también las fantasías de los niños cambian seguido, ¿no? Puede durar una semana, Ajá. luego un día y otro y lo van cambiando. Aquí no, siempre es lo mismo. Sí, ya como una obsesión, ¿no? Es un síntoma. Pareciera. Ajá. Bueno, sí, es algo, parece obsesivo, pero en el Ajá. sentido de que, pero no lo puede dominar, al contrario, el síntoma domina a la niña, pues en este caso. Precisamente cuando desaparece este síntoma en la niña, ven que van cambiando. Hasta que deja de aparecer este síntoma se dan cuenta de que sí funcionaron las interpretaciones. Ya no empieza a tener tanto miedo a la mamá negra. Winnicott durante su juego le ayuda a crear un espacio transicional, un lugar donde puede estar tranquila aunque no esté la mamá, y empieza a estar un poco más tolerante a estar sola. Ya aprende poco a poco a cuidarse sola también. Al principio mostraba mucha ansiedad porque su mamá tuviera otros hijos, o que también su papá tuviera otros hijos. Entonces en uno de los juegos es muy interesante porque se suben las piernas del papá y pasa por las piernas, o pasa por abajo y vuelve a salir por las piernas, como si volviera a nacer y nada más ella naciera, para decir nada más es mi papá. Entonces Winnicott le quita esa ansiedad para que vea que aunque puedan tener otros hijos, él siempre va a ser su papá, y que aunque Winnicott tenga otros pacientes, siempre va a estar un pedacito de Winnicott dentro de ella que ella inventó para que la esté protegiendo. Algo que a lo mejor se asemeja a mucha ansiedad en muchos niños, ¿no? Y que hablamos también del Día del Niño. Hay bastantes que a lo mejor cuando llega otro hermano o esto que también ya se va viendo común de que hay más familias, ¿no? No nada más a la edad temprana, pues parece que se está desplazando. Entonces, pues es este cariño el que quiere, ¿no? O el que necesitan. Y aquí pues lo deja muy claro en la interpretación que hace Winnicott, el decir, bueno, pareciera que está volviendo a nacer, pero es algo que aquí lo hace inconscientemente, pero a base de frecuencia en nuestros días también, porque este caso ya tiene su tiempo, vemos que se sigue repitiendo, ¿no? Los niños se siguen sintiendo desplazados o quieren tener esa importancia, ¿no? En el que ser los únicos, y pues vemos que puede llegar a unos extremos ya a considerarse. Que digamos, tanto este ejemplo, el de Pigle, como el de la niña del espejo, no, la niña del espejo, la niña del espejo y Dominique, tienen la característica que sus síntomas o empiezan o empeoran porque nace un hermanito, ¿no? Menor. Pero, digamos, eso, pues si eso pasara, pues todo el mundo daría psicotizado, ¿no? Nomás porque nace alguien más. Pero el problema es que los padres ahí no hacen la función de explicarle al niño qué significa tener un nuevo hermanito, cuál va a ser ahora su posición como hermano mayor o como el primero, y lo que ustedes quieran, posicionar otra vez a la familia y los roles de la familia que se van a tener que reacomodar, y para el niño ese es un trauma, es un cambio que entre mejor se explique bien, va a ser menos sufrimiento para el niño, ¿no? Digamos, para los padres quedará muy claro, pero para un niño, pues no, por supuesto que no, y eso es lo que falla en estos casos, siendo psicoanalistas y siendo terapeutas y todo lo que tú quieras, pero pues para que vean que en todos lados falla, ¿no? La falta de explicación entonces sería lo detonante, sí, ¿no? Totalmente. Y lo primordial sería esta explicación, que muchas veces se deja de lado, porque ya lo habíamos mencionado en programas pasados, y incluso usted lo había mencionado en clase, ¿no? En la parte en la que pareciera que se menosprecia, ¿no? Al niño o al bebé, en el que, como para qué le explico si ni me va a entender. Exacto. Entonces ahí es donde viene el problema, porque a veces pareciera una preparación mientras se sabe embarazada la madre, al niño que ya está, es como una preparación, ¿no? Mientras va avanzando el embarazo, de decirle, mira, vas a ser tú el hermano mayor, o vas a ser tu hermanita o hermanito, depende del caso, y va a pasar esto y esto y esto, y como que para acercarlos, ¿no? Para que le tenga cariño al nuevo integrante de la familia, pero es principal esto, no es solo que proteger al niño que viene o niña, de que tenga cariño del hermano, sino protegerse a sí mismo del que ya está, de decir, bueno, tú todavía vas a desempeñar algo, y como ahorita decía el doc también, el desempeño de funciones de
cada uno. Ajá, totalmente. Es como reelaborar. Exactamente, reelaborar porque ya hay un cambio, ya no es lo mismo que como estaban antes, pues cuando estaba uno, cuando estaban dos, sino que va a haber un cambio, o en todo cambio es un trauma, pero si se verbaliza bien, si se dice bien, pues ya solamente es un cambio para mejorar, ¿verdad? No para otra cosa. De hecho, también mejora cuando le dice Winnicott que ella le ayudó a sus papás a aprender a ser papás y que van a ser mejores papás con su hermanita. Entonces ya ahí le dan la importancia, ¿no? De gracias a ti son buenos ayudaste. papás. Claro. Y aparte también, a partir de ahí ya diferencia de que no es lo mismo que su hermanita, que se llamaba Susan, porque hasta cierto punto ella creía que eran la misma persona. Y eso le causaba conflicto. Bueno, Liz nos manda saludos. Saludos, Liz. Bueno, de los miedos más característicos que se da en la infancia o que inician en la infancia y a veces nunca se quitan, ¿no? Hasta la adultez aparece, son los miedos, digamos, los primeros miedos que el niño existe y experimenta y que toda la vida lo vamos a ver y nos lo van a poner en las películas de miedo, pues, que son, digamos, el miedo al abandono total, el miedo al estar solos, pues, a una isla o donde ustedes quieran, o estar en un cuarto encerrado, y el miedo a la oscuridad, ¿no? Esos tres miedos vienen desde que se es bebé y toda la vida se cargan, pues son miedos muy primitivos, pero producen mucha angustia, ¿no? Y aparte el miedo, que ya más adelantito les va a aparecer el miedo a los payasos y a los mimos, ¿no? ¿Y a quién le vas a mandar saludos, Octavio? Digo, un saludo aprovechando para nuestras compañeras que no vinieron, Wendy y Beth, ¿verdad? Saludos. Un saludo, capaz si nos están escuchando. Capaz y con suerte, y si no se les va a aparecer el payasito asesino. Bueno, estos miedos son la base para todas las películas de terror. ¿Por qué? ¿Y por qué van a pegar tanto? Porque todo mundo los tuvo en algún momento. Y los tiene, digamos. Uno ya el miedo a quedarse en el elevador ahí encerrado, pues viene desde ahí, ¿no? Pero ya algo más actual, pues, más que se puede, o en cualquier otra cosa. Digamos, las buenas películas de terror, o las que han tenido no solo el éxito en taquilla, sino que realmente te asustan, son estas, ¿no? A veces no son las que son más sangrientas, no son las que tienen como estos monstruos y demás, sino estas que manejan esos miedos, que sí, allá decimos aquí son bastante infantiles, pero pues ahí siguen, ¿no? En una parte del inconsciente muy presente, y que cuando lo ves en una película, te pues, ni a lo mejor todo el tiempo fue como de suspenso, y sí, todo el tiempo me tuvo al borde de la butaca, pero ni siquiera pasó nada, ¿no? Pero sin embargo, el jugar ya con esta soledad, con esta oscuridad, con este abandono, pues ahí es donde el miedo se explota realmente. Totalmente. Se me fue la idea, síganle ahorita. Ya vuelve. Por ejemplo, cuando se ve en una película que está todo oscuro y se escuchan sonidos, pudiera remitirnos a cuando estábamos en el vientre y escuchábamos sonidos que no conocíamos, no podíamos ver. Claro. Entonces, eso también nos puede recordar y puede hacer que nos dé miedo. Y que nadie te los explicaba también, porque totalmente. Pues, como que quién va a tener el cuidado de, no te asustes, es esto, ¿no? O me moví para tal lado o algo, ¿no? Pues como que es algo ya casi vas a nacer, ¿no? No, pues no, imposible. Bueno, quién sabe, igual y algo sospecha, pero pues es algo que todavía no tiene nombre, ¿no? Es en el terror sin nombre, que mientras no tenga nombre, pues se tiene un pánico total. No lo tapes, ya lo vimos, sí, ya vimos ahí. Ahorita que decía de clave el punto, no es tanto el miedo que se haya tenido en el vientre, sino el volver de una manera traumática, que claro, lo que me parecía así como la idea, ¿no? Básica. Entonces, es el punto que no es como en el vientre, a lo mejor nunca sentiste angustia a pesar de todos estos sonidos ni demás, pero el volver como que pues es algo impensable. No es cierto, es miedo a la oscuridad, miedo a la soledad y miedo a la mutilación. Esos son los tres básicos. Por esa razón juegan tanto en las películas de miedo con mutilar o con cortar, porque es un miedo que todo mundo tiene, pues, ¿no? Eso era el otro que me faltaba. Y que también remite a la castración. Total, pero digamos aquí a lo real. Digamos, el detalle es de que esas son fantasías que todo mundo trae y todo mundo juega con ellas, pues. Pero ya que lo ves en alguna película, pues, digamos que parece real o que es posible, es cuando entra el miedo de verdad, ¿no? Ahorita es un miedo así como muy simple el que podemos ver en un niño, que a lo mejor
está en un lugar público o algo y de repente se le pierde la mamá, ¿no? Claro. Esos segundos, a lo mejor, esos tal vez hasta minutos, sí. pues son muy frustrantes para el niño, el así sentirse abandonado. Y más que eso, aunque esté acompañado, la soledad misma, de decir, chin, en ese caso que es vital la mamá o el papá o la persona que desempeña un lugar importante en la familia, verse separado y ahí es solo, a veces se sueltan de la mano, ¿no? O algo, y en ese rato se ve, pues, te los encuentras llorando. ¿Y por qué, no? ¿Por qué pasó tan rápido? Así que aunque hubiera otras personas, se sienten solos, pues esta separación a fin de cuentas. Y ahora también esto, bueno, ahorita como en el caso pasado que se mencionaba la mordida, pues es parte de la mutilación, ¿no? Así como que es un acercamiento de me van a quitar una parte de mí. Entonces, sí, que digamos, es con lo que juega la de Saw, ¿o cómo se llamaba esa película? Sí. Saw o Saw, ¿saben? Bueno, ese pues juego del miedo, algo así, sí, ¿no? Sí. Jugaba mucho con las mutilaciones. Hubo como 8 películas de eso, ¿no? De Saw y era esto, estar en todas las películas, pues, mutilando a las personas. Entonces, totalmente. Y también en abandono, y también encerrado, con esta cosa, ¿no? Claustrofobia un poco presente. También luchar por la vida. Bueno, como digamos, ahí la pulsión de vida es lo que los saca de ahí, pues, ¿no? Al fin de cuentas, como la esperanza de que se va a terminar esa angustia y ya todo va a volver a la normalidad, ¿no? Hay una película que vi hace poco, se llama Un miedo extraordinario a todo lo que existe, ¿sí? Y juega con estos como traumas. Incluso ahí en la película, si tienen oportunidad después de verla, va un tiempo con un terapeuta y pues él le está explicando, ¿no? Llega a estos momentos de crisis en los que le tiene que llamar y le dice, oye, me pasó esto y demás. Y pues ahí se ve como el juego que hace el terapeuta, pero como este tipo de la película es escritor y se supone que aprovecha sus miedos para escribir, pero llega un punto en el que cada vez que se sumerge en una obra para crearla, pues empieza a sentir más y más miedo y después ya no puede salir de su casa. Entonces como que los miedos ya llegan a nivel de fobias y pues ya por eso se llama todo lo que existe, porque en realidad todo le da miedo. Ahí le da miedo incluso ir a la lavandería. Entonces se ve como la interpretación, está interesante si la ven desde ese punto, como por qué le tiene miedo a una lavandería, ¿no? Que uno diría como que es algo como X, como que ¿por qué se le tendría miedo? Y sin embargo todo lo que para él implica el estar ahí. Entonces van varios puntos ahí como que son miedos, le tiene miedo a los globos, le tiene miedo a también en este caso sacan a los payasos, en el caso de la lavandería. Entonces miedos como que son como irracionales a fin de cuentas, pero ahí se le da la interpretación del terapeuta. Que digamos, ahorita que dices el miedo a la lavadora, que bueno, no deja de ser un símbolo, pues a todo niño, digamos, tiene miedo a que se quede dentro de la lavadora, ¿no? Ajá. Entonces, pero ¿por qué? Digamos, la lavadora, a fin de cuentas, el que se mueva y que haya agua representa al vientre materno, ¿no? Otra vez volver a estar encerrado ahí y no poder salir, ¿no? Que a fin de cuentas es exactamente lo mismo el miedo a quedarse encerrado en un elevador. El miedo otra vez a estar en el vientre materno, pero encerrado, pues no poder salir de ahí cuando ya se salió, ¿no? Sí, en esta parte juegan precisamente con eso, en que tiene miedo a lo mejor de niño y después lo supera, y en su juventud que tiene que ir constantemente a estas lavanderías porque ya se independiza, siempre pasaba que escogía las que no servían o en las que se quedaba encerrada la ropa. Entonces hacía referencia a como de quedarte encerrado, ¿no? Que a fin de cuentas depositaba el dinero y empezaba a poner la ropa además, y después se daba cuenta que incluso tenía el letrerito de fuera de servicio y que se iba a quedar encerrado para siempre. En este caso sus pertenencias, pero para él era el mismo, ¿no? Sí, era él en sus pertenencias. También los miedos a los payasos y a los mimos es todo payaso y todo mimo pues representa el negativo del padre simbólico, pues el padre que ejerce la ley. Entonces, en ocasiones estas dos figuras representan la ausencia de padre y por lo tanto es el miedo, digamos, a quedarse pegado con la madre y fusionarse con la madre y que aparezca la psicosis, ¿no? Digamos, eso es lo así muy muy en genérico, como la explicación de que haya o falte alguien que haga la función de separación, ¿no? Y al ver, digamos, y también por eso se juega tanto en la película de eso como en otras cosas, el padre negativo, que en este caso es la figura paterna del payaso, ¿no? Digo, que no funge su función, sino que es todo lo contrario, sino que
que se burla de las leyes, pues, o de lo de lo que debe de ser como tal, lo lógico, ¿no? Sí, aparece como tal, no para impedírtelo, no para hacer esta separación, sino para invitarte a que tú también rompas la ley, ¿no? Exactamente. Entonces ahí es esto, y pues un padre formado, ahí Totalmente. mismo como en la imagen, es lo que alguna vez decíamos en clase, de por un tiempo como que son tolerables, e incluso pues sí, cómico y demás, pero llega un punto en el que ya te incomoda, como estar tanto tiempo frente a un payaso, o estar ahí, independientemente de que tengas fobia o no, ¿verdad? Pero es como que ya algo incómodo, el payaso, o el mimo también, principalmente se da por los payasos. Sí, pues por los dos también, los mismos también. Por ejemplo, también podemos hablar del miedo a las alturas. Sí. ¿De qué caería o de dónde caería esta persona? Ujú. Puede ser como caer en la locura, puede ser caer en la tentación, puede ser como perder el equilibrio de la realidad y de la fantasía, otra vez caer en la locura. También pudiera ser como el momento de nacer, que puede ser como expulsar y caer. Ujú. Sí, de caer. Sí, O digamos, de caerse, digamos, si pensamos de que la tierra, pues no deja de ser la madre tierra, y si te elevas de ella, te apartas como de la madre y es el miedo a perderse, pues, o el miedo a caerse de ella, ¿no? O sobre ella, pues también dependiendo ahí cómo se vea el... Ahorita que decía esta película de la parte que le tiene miedo a los globos, y hace referencia a esto, ¿no? No solo las alturas, sino como a estar flotando y no pertenecer a ningún lado. Que en la película de eso también se hace mucha referencia, que dice todos flotan, como que ¿Sí? no pertenecen a ningún lado. Y hace bastante juego con esto, que lo invita, recuerdo esa escena de que está en la alcantarilla, y invita al niño a que entre, pero le hace esta referencia de cuando entres allá todos flotamos y como que nadie pertenece a ningún lugar. Entonces, pues ahí se juega con el abandono, también con este miedo a caer, entonces como que no perteneces a ningún lado, ¿no? Y aparte los niños se ven como si no estuvieran muy bien vigilados. Hay unos que están medio abandonados y hay otro que está muy sobreprotegido, que también ahí vienen los miedos por la sobreprotección. Sí, a nivel de, ahorita me recuerda la teoría esta de vínculo, de Bowlby. de tu amigo Bowlby. Que viene esta parte, ya sea por parte de la madre que abandona, como menciona Domingo, que por decir no está al pendiente, pero también la madre que está un vínculo exagerado, ¿no? Y que el vínculo no está bien canalizado. Entonces es tanto lo que quiere abarcar en esta protección que no alcanza a hacer una conexión con el niño. Ahí nunca se desarrolla el apego, o al menos de buena manera. Es un mal apego, como dicen. Bueno, pasando ya a los casos de psicosis, podríamos mencionar un caso muy interesante de una niña que la ponen en un cuarto lleno de espejos. Los papás piensan que es buena idea porque pues así se va a sentir acompañada, y casualmente se siente desfragmentada y es como llega a ser esquizofrénica. Y dar un poquito de historia aquí, es una familia que va a realizar un viaje, creo que a París, y bueno, vienen de América ellos, entonces tienen la posibilidad de rentar una casa en vez de un cuarto de hotel. Entonces dicen, bueno, es mejor para que se sienta todavía como es muy pequeña la niña, pues que se sienta en casa, a fin de Una cuentas. niña de 2 años y medio. Ajá. Entonces dicen, a la hora de escoger estas casas les parece una muy apropiada porque tiene espejos por todas partes. Y a ellos se les hace divertida la idea de que dicen, mira, para que se ponga a jugar y para que no se aburra. Aquí ¿no? se va a divertir Dicen, mientras nosotros nos sí, divertimos. sí se divirtió. Ajá. Y llega este punto en el que ver tantas partes, como ahorita ya mencionaba Domingo, pues la desfragmenta, ¿no? Porque también ahorita yo haría relevancia a esto que decía el doc, a esta ausencia de explicación, porque tiene una edad muy, muy corta, ¿no? 2 años y medio. Ahora imaginémonos esto, está en una casa con una niñera, ahí le pone una niñera que le es ajena porque no habla su mismo lenguaje. Entonces el lenguaje que hasta ella conocía hasta esa edad, que era el inglés, pues se encuentra ahora limitada a que es francés y la empleada pues conoce muy pocas palabras de inglés, ¿no? Y pues con los que se dirige es con los padres. Y la niñera se dedica a cuidar al niño chiquito. Ajá, no, que es el no a otro ella. integrante de la familia. Entonces a la niña sí la dejan por ahí que ande suelta en la casa y empieza a tener contacto con todos estos espejos, ¿no? Y que también hay varias películas de miedo, de terror o como la quieran clasificar, que juega con esto de los espejos, ¿no? Que también es incómodo, así como el payaso, quedarte bastante tiempo frente a un espejo. Entonces en esta parte empieza a jugar por la casa y es cuando, pues no sé, imaginemos que de repente ve su pierna, de repente ve sus brazos, de repente ve su mismo rostro, de repente sí se ve completa, pero toda esta alternación entre como quién le va a explicar, ¿no? Ese eres tú,
brazo, esa es tu pierna, esa es tu mano, que lo que decíamos también ayuda a que el niño se concretice de alguna manera. El explicarle desde un punto que están jugando, mira tus manitas, mira tus piernitas, ayuda al niño a que se elabore a sí mismo, de decir, esto es lo que soy. Y sin embargo, ahí sin esa explicación es lo vital. Verse tanto llega hasta la desfragmentación. Acaba de salir de la estructura psicótica, del funcionamiento psicótico, y al no tener los referentes neuróticos, pues que son, bueno, esa niña tenía abuelos cuando vivía en Estados Unidos y los padres y todo, que le hablaban y le decían, era como el amortiguador de lo real con su mundo imaginario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que amortigüe? En este caso, que no había eso, que no había esa palabra que intermediaria pues entre eso agresivo del mundo real con lo que ella pensaba, entonces se va desfragmentando y va otra vez regresando a la estructura o al funcionamiento psicótico y hasta que se quiebra, ¿no? Va a ser la esquizofrenia a una niña normal, ¿no? Sería muy importante el momento en el que el niño ya se reconoce en el espejo. Pero el momento de ver muchos espejos no va a saber en qué parte está. Por ejemplo, podemos poner un animalito frente a un espejo y no se va a reconocer. Pero en cambio un niño, conforme va avanzando y se lo va explicando que él es el que está en el espejo, empieza como a conformarse completamente. Es lo que le da paso a la teoría de Dolto, de la imagen inconsciente del cuerpo. Y esa está Caro, nos manda saludos, Carolina. Saludos. Un saludo, Carolina. Dice, cuando a una persona le gusta demasiado los payasos tristes y con lagrimitas pintadas, ¿qué pasa ahí? Pues a ver, díganle ustedes. Esa es una depresión ahí reprimida, pues que ahí está, ahí que se manifiesta con este tipo de pinturas, que digamos es algo, digamos, si es un payaso, como muchas veces en los 80s, o no sé, todavía si había más atrás, había esos payasitos tristes, que a fin de cuentas representaban una tristeza de los padres, o que se les incluía a los hijos una tristeza infantil de a un hijo perdido, que se murió, o que se abortó, qué sé yo, ¿no? Y ahí se quedó, no se elaboró bien, y se representa por medio de esto en el afuera, pero representa un duelo infantil de los padres o de los niños, ¿no? Ahí sí, quién sabe. Sería algo así como una depresión enmascarada, ¿no? Exactamente. A fin que la labor del payaso, su objetivo, pues muchas veces es divertir, o digamos que principalmente es divertir. Entonces, cuando se juega con esto, que sabemos que hay varios tipos de payasos, y uno de estos es el payaso triste, ¿no? Entonces, el payaso triste, pues era como esta burla a la misma tristeza, que mucho en nuestra sociedad se ve eso, ¿no? Nos burlamos a veces de la misma tragedia, pero es como un mecanismo de defensa incluso social, que nos burlamos de lo que está pasando, porque es más fácil como trasladarlo en vez de aceptarlo. Entonces, el mismo gusto que aquí se repite por estos payasos, pues es no asumir la tristeza que tengas, que incluso puedes decir, no, pues yo no estoy triste, ¿no? Pero en un punto puedes estar arrastrando una tristeza pasada o que te esté provocando ahora, y es más fácil verla en el otro que verla en ti mismo. Entonces, por eso puede ser el gusto. Claro, y digamos, bueno, se supone que los payasos son alegres y son infantiles, y es algo, debe de ser algo alegre, ¿no? Por decirlo así, por eso aparecen en las fiestas. Y tener la antítesis de un payaso triste es hablar de un niño triste, pues al fin de cuentas. Hay algo ahí que se quedó establecido, pero es más fácil encontrar figuras de payasos tristes que está más deformada que un niño triste como tal, ¿no? Entonces por esa razón ahí se juntan estos dos antagónicos y producen esa imagen, pues. Y estos antagónicos, gustan, pero porque la persona trae algo que ahí identifica dos cosas contrarias en la misma imagen, ¿no? Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta, Caro. Bien. ¿Qué más? ¿O nos vamos a musiquita? Ahorita se me ocurrió que entonces Lagrimita podría tener un pasado triste. Exactamente. Saludos para Lagrimita. ¿Todavía existe Lagrimita? No sé. Dicen. ¿Todavía canta su hijo la de Maripositas y esas cosas? A ver, ese no salió tan triste. ¿Viste? Ese no salió tan triste. Por eso se llama, ¿cómo se llama? Costel, creo. Costel. Ya él no ni que ver con Lagrimita. Sigan viendo la tele, ¿eh? Ya viene Sixto también, así que para que no digan. Nos vamos a quedar cortos hoy, yo creo, con este caso, y que mencionamos muchos más. Pero sí, así de una manera rápida, como lo dijimos, pues es esto.
Ahí les pareció una buena idea y a fin de cuentas consideraríamos como conclusión esta explicación tiene que ser primordial, ¿no? En todas las partes, en esta lo vimos en los espejos, en la otra de cuando viene el hermanito, en la otra de su misma constitución, ¿no? Al poner enfrente al niño el espejo, al decirle que es la enfermedad, pero siempre tiene que haber una explicación, aunque consideremos que no la va a entender. Muchas veces yo hacía juego con esto de la verdad se dice y como que ya no se pregunta más. A diferencia de cuando se dice una verdad media o una mentira, Claro. se sigue preguntando porque como que no hay algo ahí que te satisface, ¿no? Y la verdad, aunque pueda doler en un punto, ya no se pregunta más, como que se dice y ya. Cuando punto las y cosas aparte, te ¿no? quedan claras, pues ya se te quita la angustia y ya dejas de fantasear cosas terroríficas, ¿no? A fin de cuentas. Bueno, como cuando a los niños se les dice que va con el doctor y piensan todas las fantasías más terroríficas que le van a pasar, pues. Y pues no, pues digamos ahí no se cumple la fantasía, pero juegan con la fantasía y no fue más que una revisión y ya se acabó, ¿eh? Había una enfermera que jugaba con esto, que oiga, me va a doler, y pues todas te dicen que no, poquito, nada más. Y este les decía, sí, mucho. Y así como de, ya se quedaban callados, ¿no? Pues, y lo que pues, a querían, lo mejor la ¿no? expectativa era que ya cuando, no, pues no dolió tanto porque ella me dijo mucho. Entonces como que hacía este juego con la verdad, ¿no? Ahí juegan con la ilusión y la desilusión, ¿no? Uh-huh. Digamos, te confirman la fantasía terrorífica que traes. Sí. Dices, sí, pues ya valí. Y resulta que no, dices, ay, qué emoción, qué alegría. No fue eso feo, ¿verdad? Sí. Ya un minuto, pues ya, bueno, despídanse, muchachos. Y... Bueno, gracias por escucharnos. Nos escuchamos el próximo martes. Pues aquí los esperamos el siguiente martes, como dice Domingo. Gracias por haber estado aquí en el Café Psicoanalítico. Que pasen una buena tarde y pues un feliz día del niño. Y se compren sus bombones y sus chocolates. Dulces y todo. Y dulces, de toda la cosa.